Hola, ¿qué tal? El siguiente tema que vamos a revisar en este video es el tejido muscular. Tejido muscular lo dividimos en tres grupos: el esquelético, el cardíaco y el liso. El esquelético se llama así porque la mayoría de los músculos esqueléticos sirven para mover huesos. Tiene varias características. En ellos, cuando lo vemos microscópicamente, tiene estrías o estriaciones, una alternancia entre lugares claros y oscuros, y estas bandas lo configuran como un tipo de músculo llamado estriado. Su principal forma de acción es de manera voluntaria. O sea, está bajo control consciente, hay sus excepciones. Y hay otros como el diafragma, que nosotros no conscientemente lo estamos accionando. El cardíaco solo se encuentra en las paredes del corazón, también es estriado y es de acción totalmente involuntaria, o sea, se contrae y se relaja sin que estemos nosotros haciéndolo, ¿no? Tiene un marcapaso natural. El músculo liso lo ubicamos en las paredes de estructuras huecas internas como vasos sanguíneos, la vía aérea y otros órganos. No tiene estriaciones y generalmente es involuntario. En este cuadro se muestran las diferentes características que distinguen a los tres: al esquelético, al cardíaco y al liso, que lo pueden revisar poniendo pausa en el video. Veamos el tejido muscular, cuáles son sus funciones. Primero, pues será producir movimientos corporales, ¿no? Caminar, correr, escribir, estabilizar posiciones corporales, o sea, estabilizan las articulaciones para mantener una posición, ya sea parado, sentado. Sirven para almacenar y mover sustancias en el cuerpo. Algunas funcionan como válvulas o esfínteres, por ejemplo, antes de la salida del estómago. El músculo cardíaco, que es una bomba y entonces expulsa la sangre. O el peristaltismo, los movimientos que ocurren en el intestino que van moviendo el alimento en el tracto digestivo. Otra es también la generación de calor. Cuando tenemos frío, empezamos a tiritar y estas contracciones musculares producen calor en este proceso que denominamos termogénesis. ¿Qué propiedades tiene el tejido muscular? Son cuatro identificadas. Uno es la excitabilidad eléctrica, que significa que es capaz de responder a un estímulo provocando o produciendo un potencial de acción, como una corriente eléctrica. Dos, contractilidad, que es capaz de acortarse fuertemente cuando es estimulado por un potencial de acción. Tres, extensibilidad, que es la capacidad de que se puede estirar sin que se dañe. Y cuarto, la elasticidad, que esto significa regresar a su longitud y forma originales. ¿Qué componentes encontramos de tejido conectivo adicional en el músculo esquelético? Por ejemplo, encontramos fascias, que son láminas de tejido conectivo rodeando a los músculos y órganos, algunas partes profundas de, de la, de la piel, por ejemplo, este, juntando varios músculos que tienen una misma acción o actividad o función. Cada fibra además tiene una capa externa, que más bien cada músculo tiene una capa externa que se llama epimicio. Cada músculo está formado por fibras, cerca de 10 a 100 fibras musculares, y estos se llaman fascículos y tienen su propia capa que se llama perimicio. Y luego cada fibra individual o cada célula muscular individual tiene su propia cubierta que se llama endomisio. Después encontramos también lo que son los tendones, que son cordones de tejido conectivo denso que van a fijar, por ejemplo, el músculo al periósteo de un hueso. Tenemos otro que se llama poneurosis, que es un tendón ancho y aplanado. Y tenemos también vainas tendinosas, que son envolturas de tendones que precisamente sirven para que protejan ese tendón que tiene mucha movilidad y no se vaya desgastando. Es una imagen gráfica de los componentes que contiene de tejido conectivo un músculo esquelético. Vemos el músculo en su totalidad, vemos los fascículos y vemos las fibras individuales, cada una con sus recubrimientos de tejido conectivo.
Por lo general, una arteria y una o dos venas acompañan a cada nervio que entra al músculo. O sea, los músculos tienen gran irrigación y gran inervación. Entra una neurona precisamente, es una neurona motora o motoneurona, porque es la que va a estimular el músculo esquelético para que se contraiga. Y luego esta motoneurona típicamente se va a ramificar y va a inervar varias fibras individuales. Y entonces, además, cada fibra muscular está en contacto estrecho con uno o más capilares. El, el número de fibras de músculo esquelético, o estas células esqueléticas llamadas miocitos, células musculares esqueléticas, miocitos, se establece antes de nacer y duran por lo general toda la vida. ¿Cómo es que puede crecer el músculo? Puede crecer aumentando el tamaño de sus fibras, se llama hipertrofia. La testosterona, la hormona de crecimiento estimulan esta hipertrofia. Y hay una serie de células llamadas satélite o mioblastos que tienen o retienen la capacidad para regenerar una fibra dañada. Todo depende del daño. O sea, si se desgarró, por ejemplo, sí va a haber, se va a ser posible que las células satélite regeneren ese músculo. Si se desprendió un pedazo de músculo, ese ya no vuelve, ya no se puede volver a presentar o bueno, a crecer nuevamente, ¿no? Entonces todo depende del grado de daño que se haya producido. Algunas diferencias, la membrana plasmática en el músculo esquelético la llamamos sarcolema. A través de la membrana plasmática hay unos túneles, unas invaginaciones de la membrana que se llaman túbulos T, que veremos en una imagen, para que los potenciales de acción que están viajando por la membrana plasmática penetren en lo más profundo de la célula muscular. El citoplasma, aquí en el músculo esquelético, lo llamamos sarcoplasma y además contiene glucógeno, que son glucosas así como compactadas, que sirven como un reservorio para generar glucosa y de ahí generar ATP. Y además posee una proteína de color roja que se llama mioglobina, que fija este oxígeno. Entonces también es una fuente de o una reserva de oxígeno que requiere el músculo cuando hay una actividad, no sé, de ejercicio, ¿no? Y cuando se requiere producir ATP, esta mioglobina que está reteniendo el oxígeno lo libera y esto ayuda a que se produzca ATP. La mioglobina es lo que le da el color rojizo a ciertas carnes. Hay carnes rojas, carnes blancas, veremos esto más adelante, pero la carne roja pues contiene más mioglobina. Dentro del sarcoplasma hay una serie de pequeños haces que son contráctiles, se llaman miofibrillas. El retículo endoplásmico, aquí lo llamamos retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático, y son unos sacos con contenido líquido que rodean a cada una de estas miofibrillas y principalmente almacenan calcio. Y la liberación de calcio, veremos más adelante, es lo que dispara la contracción muscular. Después, hay una serie de filamentos que se llaman filamentos gruesos y delgados, que son los que producen la contracción. Hay de hecho dos filamentos delgados por cada grueso y veremos la disposición de ellos más adelante. Y estos están ubicados dentro de una unidad, vamos a llamarla un compartimiento funcional que se llama sarcómera o sarcómero, que es la unidad básica funcional de la miofibrilla. Entonces veamos aquí en esta imagen precisamente la membrana sarcolema, el túbulo transverso, y vean cómo esto acerca hacia la parte central del músculo el potencial de acción que viajaría aquí por la membrana. Entonces entra aquí en el sarcolema, entra el túbulo transverso y se acerca precisamente para que los retículos sarcoplásmicos que contienen calcio adentro, cuando sean estimulados, van a liberar el calcio, que esto va a ser lo que va a generar el proceso de la contracción. Bien, entonces la unidad pues funcional de la sarcómera o sarcómero, aquí se encuentra una imagen de una sarcómera,
con diferentes elementos que lo caracterizan, ciertas líneas, discos, bandas. Lo importante aquí, independientemente que le estoy dejando aquí, ¿qué es cada cosa? Bueno, un disco Z une un sarcómero con el que sigue. Vean, aquí están los filamentos delgados, filamentos gruesos. Aquí son otros filamentos, se llaman elásticos, de titina se llamaban elásticos. Y bueno, el disco Z une un sarcómero con el otro. Y hay varias zonas donde nada más hay filamentos gruesos, zona H, donde hay filamentos gruesos y delgados, la zona de superposición. Sumando todas estas se llama la banda A. Y luego esta parte donde no hay filamento grueso, solamente filamentos delgados, se llama la banda I. Y esto, bueno, faltaría nada más ver el punto de sostén o proteínas que sostienen juntos a los filamentos gruesos que se llaman la línea M. Entonces, estos son los elementos precisamente de una sarcómera. Si lo vemos en una microfotografía, así se vería, con sus diferentes bandas, discos y los filamentos gruesos y delgados. Entonces, decía que las miofibrillas tienen diferentes tipos de proteínas. Las que son contráctiles, que van a generar la fuerza de la contracción. Las que son reguladoras, que van a activar o desactivar el proceso de la contracción. Y las estructurales, que van a alinear a estos filamentos gruesos y delgados, que van a dar la elasticidad y la extensibilidad y que van a fijar a las miofibrillas. Las contráctiles son dos proteínas. La miosina, que forma los filamentos gruesos, que es una proteína motora, como quien dice, convierte el ATP en energía de movimiento y cada molécula de miosina tiene una proyección que se conoce como cabeza. La actina forma los filamentos delgados y en la actina hay unos pequeños sitios de unión precisamente para que se acoplen las cabecitas de miosina. Las proteínas reguladoras son dos, la troponina y la tropomiosina, son parte del filamento delgado y estos, cuando hay relajación, la miosina no se va a poder unir a la actina. De hecho, hay unas hebras de tropomiosina que cubren los sitios donde se podría unir la miosina ahí en la actina. Y la troponina mantiene en su lugar también a la tropomiosina. Las proteínas estructurales son como la timina, que estabiliza a la miosina, que es responsable de la elasticidad y la extensibilidad. Hay otra que se llama la miomesina, que forma la línea M. Otra que es la nebulina, que ancla los filamentos delgados a la línea Z. Y la distrofina, que une los filamentos delgados al sarcolema. Entonces, antes se pensaba que la contracción era como un acordeón y que se doblaban sobre sí mismo. Y ahora se sabe que es un proceso de deslizamiento de los filamentos. O sea, las cabecitas de miosina se unen a la actina y caminan a lo largo de los filamentos delgados. Entonces atraen los filamentos delgados hacia el centro de la sarcómera. Por lo tanto, los discos Z que están a los lados se acortan o se acercan entre sí, se hace más corta la sarcómera y esto hace que, como todas las sarcómeras se están acortando, el músculo en su totalidad se acorte. Aquí vemos el filamento grueso arriba, luego el filamento delgado con sus cabecitas. Vemos en la parte de abajo cómo está la troponina en color verde y la tropimosina, esas hebras en color café, eh, tapando algunos de los sitios, tapando la lactina en esos pequeños circulitos que se ven, que es donde se puede unir las cabezas de miosina. Acá están arriba en rojo las cabezas de miosina, se unirían en esos puntos negros que se ven en las rueditas color amarillo, que son las hebras de actina. Entonces solamente en ese lugar se pueden unir. Entonces, el ciclo de la contracción comienza cuando se libera calcio a partir del retículo sarcoplásmico y el calcio se une a la actina y va a exponer
los sitios de unión a la miosina, esos puntitos negros que puse en el gráfico anterior. Entonces, en este ciclo de la contracción, primero hay una hidrólisis del ATP, se reorienta y se energizan las cabezas de miosina, se une la cabeza de miosina a la actina en ese sitio específico de unión, y eso se llama formación de puente cruzado o acoplamiento miosina-actina. Hay un deslizamiento, o sea, los puentes cruzados rotan y liberan ADP y se desliza los filamentos, y luego hay un desacoplamiento de la miosina, donde con la unión del siguiente ATP a la cabeza de miosina se desacopla de la actina, y el ciclo se va repitiendo mientras haya ATP y mientras haya calcio presente. Y los ciclos continuos aplican la fuerza para acortar precisamente la sarcómera o el sarcómero. Aquí vemos tres ejemplos: un músculo relajado, como se vería tanto en microfotografía como pues en un dibujo. Vemos ahí como la distancia que está en rosa, ¿sí? Bueno, o la banda donde está en color rosa, ahí se ven los filamentos gruesos y delgados. En el dibujo de en medio, en ese mismo segmento rosa, se han acercado, hay un mayor traslape entre los filamentos, y en la parte de abajo, en una contracción máxima, están totalmente traslapados los filamentos delgados con los gruesos, y esto ha hecho que la sarcómera se haya acortado y por lo tanto el músculo también. Entonces, como les decía, se hidrolizan las cabezas bueno, las cabezas de miosina van a hidrolizar el ATP, se van a reorientar y se van a energizar. En el punto número 2 se van a unir en ese punto específico para formar puentes cruzados. En el puente 3 van a rotar la miosina y van a desplazar de alguna manera, como jalar, como remando, van a desplazarse estas cabezas, y en el punto número 4 se van a desacoplar. Entonces, este acoplamiento que provoca lo que es la excitación y la contracción es por el calcio. Cuando baja el calcio, se detiene este acoplamiento. El potencial de acción es el que libera el calcio del retículo sarcoplásmico. El calcio va a alejar a la tropomiosina, dejando descubiertos los sitios de unión de la actina con la miosina, para que se pueda formar o se puedan formar puentes cruzados. Y en la membrana celular vamos a encontrar bombas de calcio para que rápidamente regrese el retículo sarcoplásmico, el calcio, lo vuelva otra vez a captar. Y conforme cae el nivel de calcio, nuevamente se van a cubrir los sitios de unión a la miosina, y el músculo se va a relajar. Aquí vemos una pequeña secuencia de lo que sucede. Voy a permitir, por aquí vendría entonces el estímulo, llega, está aquí el retículo sarcoplásmico, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo va a empezar a liberar el calcio, que va a llegar precisamente aquí a donde están las miofibrillas, y entonces ahora sí se van a empezar, vean cómo aquí están totalmente tapadas en relajación todos los sitios de unión, y aquí ya se están poniendo descubierto, y por lo tanto las cabezas de miosina ya se están conectando, formando los puentes cruzados. Ahora, la fuerza, lo que es la longitud en relación a la tensión, bueno, la fuerza de la contracción va a depender de la longitud de las sarcómeras, obviamente. Este, Cuando una fibra muscular está estirada, hay menos traslape de filamentos y hay menos tensión. Cuando una fibra muscular se acorta, los filamentos están más intercruzados, y entonces, eh, o más bien están comprimidos. Hay menos cabezas de miosina en contacto con los filamentos delgados, y también la tensión disminuye. Aquí hay un gráfico que muestra la tensión eh, comparándola con la longitud de la sarcómera. Cuando la sarcómera está donde dice ahí 2.2 micrómetros en la parte superior de la barra verde, es cuando está más acortado precisamente la sarcómera, y en ese caso
es una longitud óptima que posee la sarcómera para producir una contracción máxima. Aquí se muestra, por ejemplo, a 1.8 micrómetros cómo se verían los filamentos gruesos y delgados y cuál sería la tensión, más o menos a nivel de 80. En 2.2 serían al 100 y acá de este lado cuando mide 3.8 ya estaría, o sea, es demasiado separados, ¿no? Entonces la tensión obviamente ha disminuido muchísimo y esto sería en un periodo de relajación o en un periodo de sobreextensión. Les voy a recomendar que escaneen este código QR para que puedan ver un video que se me hizo muy interesante de cómo se produce el acoplamiento y cómo se hace el deslizamiento de los puentes cruzados, cómo es que de las miofibrillas, cómo es que en lugar de ser como un acordeón, es un deslizamiento y un acercamiento de estos elementos. Creo que está muy bien explicado. Ahora, les decía que el estímulo es a través de una neurona motora. Entonces debe de haber una unión entre el nervio y el músculo, y esto se llama la unión neuromuscular. Estas son neuronas, ya dije, de tipo motor o motoneuronas. El punto de unión con el músculo se conoce como sinapsis. Va a haber un pequeño espacio entre la neurona y el músculo, no es una unión directa. Hay un pequeño espacio llamado hendidura o espacio sináptico. Se tendrá que liberar un neurotransmisor que va a cruzar este espacio, luego unirse con un receptor del otro lado. O sea, de un lado está la neurona, del otro lado está el músculo. Este neurotransmisor tendrá que cruzar, unirse a un receptor en el músculo y esa unión del receptor con el receptor en el músculo va a provocar un potencial de acción. El neurotransmisor está ubicado en pequeñas vesículas llamadas sinápticas y la parte que es del músculo que corresponde a la sinapsis se conoce como la placa motora terminal. Lo vamos a ver ahorita en un diagrama. Pero bueno, llega el impulso nervioso. ¿Sí? Bien, este libera neurotransmisor, que en el caso musculoesquelético es acetilcolina. Sale de las vesículas, se libera hacia la hendidura sináptica. La acetilcolina va a cruzar la hendidura sináptica y se va a unir a un receptor en la parte muscular, en la placa motora terminal. Esto va a permitir que se abran canales de sodio, entran miles de sodios a la célula muscular y produce un potencial de acción. Y este potencial de acción se propaga este, hasta llegar al retículo sarcoplásmico para que se libere el calcio y después habrá una, eh, una enzima que es la acetilcolina esterasa que inhibirá los efectos de la acetilcolina para que termine la actividad de la acetilcolina y termine y ya no haya más potencial de acción. Vamos a verlo aquí. Entonces, esta es la parte de, aquí está el bulbo o el botón terminal sináptico. Aquí está el espacio, que es este de aquí. Este lado es el lado muscular, este es el músculo, esta es la placa motora terminal, todo este lado es la placa motora terminal. Aquí está la acetilcolina en pequeñas vesículas, se pegan aquí, se libera el neurotransmisor, cruza y se une al receptor. Una vez que se une al receptor, entra una gran cantidad de sodio y es lo que produce el potencial de acción que va a viajar por la membrana, va a entrar en los túbulos transversos y va a estimular el retículo sarcoplásmico para que se produzca la contracción una vez liberado el calcio. Esta es una microscopía electrónica de barrido donde se ven precisamente varios botones terminales sinápticos unidos a diferentes fibras y estos botones provienen de las neuronas motoras somáticas o motoneuronas. Este sería ya en conjunto todo el proceso de la contracción. Entonces, llega por aquí el impulso,
Aquí está el neurotransmisor, cruza el neurotransmisor, se une al receptor, entra mucho sodio, se produce el potencial de acción que viaja por la membrana, entra por los túbulos T, estimula el retículo sarcoplásmico, se libera el calcio se une a la troponina y se exponen los sitios de unión a la miosina, se producirán entonces los puentes cruzados y la contracción con todos los fenómenos que ya mencionamos, se volverá a captar en el retículo sarcoplásmico el calcio para guardarse y nuevamente se volverán a cubrir los sitios de unión y ya estará en relajación la fibra muscular. Ahora, eh, pongo aquí este ejemplo de la toxina botulínica porque bloquea la liberación de acetilcolina. Entonces evita que haya contracciones, produce eh, pues vamos a una parálisis. Y la toxina botulínica tradicionalmente se la ha encontrado en alimentos enlatados en mal estado y esto puede ocasionar la muerte si se paralizan, por ejemplo, los músculos respiratorios. Pero se le ha utilizado como medicamento y el ejemplo característico es el Botox, ¿no? Que bueno, ahora se utiliza mucho para tratamiento cosmético, en el caso de arrugas faciales, pero ya se lo ha utilizado para otras cosas. Por ejemplo, para estrabismo o para parpadeos incontrolables que se llama blefaroespasmo o espasmo de las cuerdas vocales. En fin, para otros temas donde hay espasmos musculares también y relajarlos como dolor crónico en la región lumbar. Entonces no solo en lo cosmético, sino se ha utilizado también para otros fines. Por otro lado está el curare, que es una planta venenosa que utilizan los indios sudamericanos en flechas y dardos envenenados, vamos a llamarlo así, que provoca parálisis muscular, porque este no afecta a la acetilcolina, pero sí a sus receptores, y entonces inhibe los canales iónicos de sodio. Este se llegó a utilizar en operaciones quirúrgicas precisamente para relajar músculos esqueléticos. De igual manera, hay medicamentos con efecto anticolinesterasa, o sea que enlentecen la acción de la acetilcolinesterasa y la remoción de la acetilcolina, o sea, permanece más tiempo la acetilcolina. Y esto al contrario, esto fortalece músculos que tienen debilidad. Hay medicamentos como la neostigmina, que puede ser incluso antídoto para el curare, por cierto, y también para terminar el efecto, si se usó curare o cuando se usaba curare para una relajación quirúrgica. Y también para el tratamiento de algunas enfermedades como la miastenia gravis, que es un daño crónico y progresivo de la unión neuromuscular. Ahora, en cuanto al metabolismo, se requiere una gran cantidad de ATP para dar energía al ciclo de la contracción y también se gasta ATP para bombear el calcio hacia el interior del retículo sarcoplásmico. Entonces, esta energía solo está disponible por unos cuantos segundos. Eh, Después de que la reserva de la fibra muscular se ha agotado, se tiene que volver a producir más ATP. Y las fibras musculares producen ATP de tres maneras diferentes. Primero, a partir de un producto llamado fosfoqueratina. Segundo, en la respiración celular anaeróbica. Y tercero, en la respiración celular aeróbica. Aquí está el, los tres ejemplos. El primero es a partir del producto está la fosfocreatina, se produce ATP porque se utiliza el fosfato que está en la fosfocreatina. O sea, se le añade a la creatina, se le agrega ATP y forma fosfocreatina y eso es una fuente de reserva del cual puede producirse ATP. En el punto B está la respiración anaeróbica a partir del glucógeno que hay en el músculo. Se produce obviamente la glucosa y por la glucólisis hay una ganancia neta de 2 ATPs por cada molécula de glucosa que se metaboliza. Y en el punto C, en la parte de abajo, sería ya la respiración celular aeróbica que se realiza a nivel de la mitocondria, donde entra el ácido pirúvico, producto de la glucólisis, y que bueno, esto ya en total nos va a dar de 36 a 38 ATPs por cada molécula de glucosa. Entonces,
Cuando hay momentos de exceso de ATP se puede sintetizar fosfocreatina. Entonces es una molécula rica en energía. Y la fosfocreatina puede ceder su grupo fosfato a un ADP para luego formar nuevo ATP. Entonces, esto provee suficiente energía para la contracción durante alrededor de unos 15 segundos. En la anaeróbica son todas estas reacciones que no requieren oxígeno, donde la glucosa viene ya sea de la sangre o viene del glucógeno, y esto es cuando la fosfocreatina se ha acabado. Entonces, la glucólisis rompe la glucosa, forma ácido pirúvico y produce dos moléculas de ATP. Si hay suficiente oxígeno, entonces esto entrará al proceso de la respiración aeróbica y formará pues, grandes cantidades de ATP. Si el nivel de oxígeno es bajo, las reacciones anaeróbicas van a convertir el ácido pirúvico en ácido láctico y es retirado por la sangre. Y esto nos daría suficiente energía como para una actividad muscular de 30 a 40 segundos. Por cierto, dicen que la acumulación de ácido láctico en el músculo es lo que provoca el dolor después de haber hecho ejercicio. Ahora, si la actividad va a ser por más de un minuto, entonces requiere pues, que la respiración aeróbica entre en acción, ¿no? Entonces el ácido pirúvico entra en la mitocondria y se oxida y genera ATP, dióxido de carbono, agua y calor. Y les decía, da de 36 a 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, ¿no? Entonces el oxígeno llegará ya sea de la hemoglobina que está en la sangre o recuerden, en el músculo hay mioglobina y de la mioglobina se puede obtener el oxígeno. Entonces, en las actividades que duran más de 10 minutos, que son musculares, obviamente dependen de una respiración aeróbica para dar cerca del 90% del ATP, porque el otro 10% lo darán las otras fuentes previas que mencioné, pero que también se llegan a agotar. Y precisamente cuando el músculo ya no puede mantener la fuerza de la contracción porque ha estado en una actividad prolongada, se produce la fatiga. Y hay factores que contribuyen a la fatiga, que no haya suficiente calcio, que no haya suficiente fosfocreatina, que no haya suficiente oxígeno, que no haya suficiente glucógeno, que se acumule ácido láctico y ADP, o que la neurona motora no esté liberando suficiente acetilcolina. Ahora, después de que estamos haciendo ejercicio y continuamos como recuperándonos, estamos agitados, sigue habiendo un consumo de oxígeno eh, por encima del nivel de reposo. Y esto se le conoce como deuda de oxígeno. O sea, es el oxígeno adicional que se requiere para el cuerpo después de haber hecho el ejercicio. Y esto es para restaurar en el músculo todo a su nivel de reposo. O sea, convierte el ácido láctico en glucógeno, sintetiza fosfocreatina y ATP y reemplaza el oxígeno que fue retirado de la mioglobina. Entonces todo vuelve a quedar como estaba en reposo. En cuanto a la tensión y la fuerza pues, de un músculo es muy variable. La tensión máxima va a depender primero del ritmo con el que arriban los impulsos nerviosos, el nivel de estiramiento que tenga ese músculo antes de la contracción, por supuesto que la disponibilidad de oxígeno y de nutrientes y el tamaño de lo que llamamos la unidad motora. ¿Qué es la unidad motora? La unidad motora es una neurona motora más todas las fibras que estimula. O sea, el axón de la neurona se ramifica y forma varias uniones neuromusculares con diversas fibras. Generalmente hace contacto con alrededor de 150 fibras. O sea, una motoneurona se une a 150 fibras. Pero depende de cuáles músculos y para qué sirvan esos músculos será el número de fibras musculares con las que haga contacto. Por ejemplo, para la producción de la voz se requiere solamente que se conecte una neurona con dos o tres fibras musculares. O sea, la unidad motora es muy pequeña. Para movimientos de control de los ojos, por ejemplo, 10 a 20. En cambio, para movimientos de los brazos y las piernas, con 2000 o 3000. Entonces, obviamente que la longitud de la contracción va a depender del tamaño de la unidad motora y de cuántas unidades motoras se activan. Aquí vemos una imagen. Veamos, por ejemplo, la que está en verde. Hizo contacto con tres fibras y a su vez hubo varias
divisiones. La que está en morado hizo nada más contacto en dos lugares y también con unas divisiones. Entonces, una unidad motora es la neurona motora más todas las fibras con las cuales llega a hacer contacto. Ahora bien, una contracción tónica aislada o una sacudida muscular es una contracción breve y repentina de todas las fibras musculares en una unidad motora, todo en respuesta a un solo potencial de acción. Esta sacudida o esta contracción tónica dura de 20 a 200 milisegundos. Y primero tiene un periodo de latencia de 2 milisegundos, muy poquito, que es entre lo que llega el estímulo y se produce la contracción. ¿Por qué? Porque aquí tiene que, pues, propagarse ¿cómo se llama? El estímulo a través de la membrana, llegar al sarcolema y liberar el calcio. Después vendrá lo que es el periodo de contracción, que dura 10 a 100 milisegundos, que es donde realmente el calcio se une a la troponina, se exponen los sitios de unión, se forman los puentes cruzados. Viene después ya el periodo de relajación, también de 10 a 100 milisegundos, donde el calcio vuelve a regresar al retículo sarcoplásmico, se vuelven a cubrir los sitios de unión a la miocina, y hay primero el desacoplamiento y se cubren los sitios de unión, y luego viene un periodo refractario en el cual la fibra muscular no puede responder a otro potencial de acción. En el caso del músculo esquelético, el periodo refractario es de 5 milisegundos y en el caso del músculo cardíaco es de 300 milisegundos. Entonces, si lo graficamos, hay un pequeño, decíamos, periodo de latencia, después vendrá el periodo de contracción y acá en verde vendrá el periodo de relajación con la duración en milisegundos que les había comentado. Aquí vemos un electromiograma donde en el punto A es una contracción aislada, hay un potencial de acción, hay una contracción y relajación. En el punto B se produjo otro estímulo y hubo una sumación de las ondas. En el C hay varios estímulos consecutivos y vean cómo esto provocaría lo que se llama tetania incompleta, donde está el músculo prácticamente endurecido, engarrotado, vamos a llamarlo así. Y si hay demasiados potenciales de acción uno tras otro, el músculo se va a quedar en contracción sostenida. Entonces, esto es una tetania completa y esto sería gravísimo en músculos como por ejemplo el músculo cardíaco, porque causaría un paro cardíaco básicamente, ¿no? Ahora, aun cuando estamos en reposo, incluso dormidos, el músculo no se hace todo flojo, guango o fofo, ¿no? Hay una pequeña tensión en el músculo y esta tensión se llama tono. Este tono muscular se debe a que hay contracciones débiles de varias unidades motoras de manera alterna, este, y bajo un patrón así intercambiable, ¿no? Eh, se mantiene firme el músculo, vamos a llamarlo así, porque se están disparando uno u otro, o una u otra unidad motora. Y esto, por ejemplo, también, no nomás cuando estamos dormidos, pero por ejemplo cuando estamos despiertos, evitaría que, por ejemplo, en algún momento se relajaran todos los músculos que sostienen la cabeza y que caiga la cabeza sobre el pecho. Entonces, esto también, esto es de manera inconsciente, ¿no? Y esto sirve para que de manera alterna las unidades motoras estén activándose y para mantener ciertas posiciones y en general un tono muscular como lo mencioné. Ahora, las contracciones las podemos dividir en dos grandes grupos, la contracción isotónica y la contracción isométrica. Como el nombre lo dice, isotónica el tono permanece constante y la isométrica la longitud permanece constante. ¿Cuál sería el ejemplo? Bueno, por ejemplo, una contracción isotónica se utiliza para mover objetos. Por ejemplo, levantamos un libro de una mesa y doblamos el brazo y lo levantamos. La contracción isométrica, la longitud permanece constante. Y esto es para sostener un objeto. Entonces no hay un cambio en la longitud. Más bien la longitud permanece constante. Sería sostener un libro con la mano, con el brazo extendido. Aquí hay un ejemplo gráfico en el cual aquí hay una contracción de tipo isotónica en el A y en el B. Una se le llama concéntrica
porque está levantando un libro, y la otra es excéntrica porque está bajando un libro. Pero si sostenemos el libro enfrente sin provocar movimiento, es una contracción isométrica. No hay cambio en la longitud. En cambio, en las dos primeras hay un tono que permanece constante, pero la longitud sí se modifica. Ahora, como mencioné, las fibras musculares varían en su contenido de mioglobina. Hay unas llamadas fibras rojas y otras fibras blancas. Las fibras rojas obviamente tienen más mioglobina, es la carne más oscura, ¿no? Lo que encontramos por ejemplo, en las patas, los muslos de un pollo, ¿no? Contienen más mitocondrias y tienen más capilares sanguíneos. Las fibras musculares blancas o la carne blanca, o la pechuga de pollo, ¿no? Es más clara, tienen bajo contenido de mioglobina. Entonces, estas fibras se contraen a diferentes velocidades y tienen una capacidad distinta de fatiga. Entonces, hay tres tipos de fibras musculares. Las fibras oxidativas lentas, las fibras oxidativas glucolíticas rápidas y las fibras glucolíticas rápidas. Son los tres tipos. Vamos a analizar cada uno de ellos. Entonces, primero, las fibras oxidativas lentas. Esas son de menor diámetro, pero son las fibras que tienen menos poder. Pero nos sirven principalmente porque son muy resistentes a la fatiga. Tienen una generación de ATP principalmente de tipo aeróbico, por lo tanto presentan muchas mitocondrias, tienen mucha mioglobina y muchos capilares. Entonces pueden contraerse por periodos muy prolongados y sostenidos por varias horas. Estos son, por ejemplo, para músculos relacionados con la postura o para actividades de alta resistencia, como correr un maratón. Pasemos a las fibras oxidativas glucolíticas rápidas. Es un diámetro intermedio, también tienen mucha mioglobina, muchos capilares, apariencia oscura, también generan ATP aeróbicamente, pero su resistencia a la fatiga es moderada. También generan algo de ATP por medio de glucólisis anaeróbica. Entonces, estos son para actividades que son como caminar o correr a velocidad, como por ejemplo hacer un sprint o un pique, como se le conoce. Y finalmente las fibras glucolíticas rápidas son de mayor diámetro. Se contraen de manera muy poderosa, tienen poca mioglobina, pocos capilares, pocas mitocondrias, es carne más bien blanca. Generan ATP por glucólisis y las fibras se contraen rápidamente y con mucha fuerza, pero se fatigan también de forma rápida. Entonces son para movimientos intensos de tipo anaeróbico, pero de corta duración, como por ejemplo levantar pesas o arrojar una pelota. Entonces, en este cuadro se muestran las diferencias entre los tres que ya he mencionado. Pueden ustedes ponerle pausa y verlo con mucho más detalle. Solamente hago énfasis en una parte donde dice orden de reclutamiento, porque este es un término que vamos a ver más adelante, que con ciertos tipos de ejercicio podemos empezar a fortalecer ciertos tipos de fibras para una actividad en específico. Y en primer lugar estarán las oxidativas lentas, luego las oxidativas glucolíticas rápidas y finalmente las glucolíticas rápidas. Entonces, este reclutamiento es porque la mayoría de los músculos tiene los tres tipos de fibras y la proporción de cada una va a depender de la acción de ese músculo, pero también del régimen de entrenamiento que tenga una persona y también, por supuesto, habrá un factor genético. Por ejemplo, los músculos para el cuello, la espalda y las piernas que son posturales tienen una proporción alta de fibras oxidativas lentas. Hombros y brazos tendrán mayor proporción de glucolíticas rápidas. Y las piernas tendrán tanto oxidativas lentas como oxidativas glucolíticas rápidas. Entonces, genéticamente eso también está determinado. Por ejemplo, hay individuos que tienen una mayor proporción de fibras glucolíticas rápidas. Y estos son los que pueden, por ejemplo, hacer actividades intensas, levantar pesas o hacer un pique. Habrá otros cuyo porcentaje predominante será de fibras oxidativas lentas.
y entonces son mejores para actividades de resistencia, para carreras de larga distancia. De aquí la gran diferencia que, por ejemplo, un corredor de maratón no sirve para 100 metros planos y viceversa. Y también la genética también determina qué porcentaje podemos hacer. Ok, hay un fenómeno de reclutamiento donde con ciertos ejercicios podremos fortalecer ciertos músculos para una nueva actividad. Pero como esto viene entrenado genéticamente, pues por eso poca gente es un ganador olímpico. Si no, cualquiera pudiera ser un ganador olímpico si tuviera la proporción correcta de los diferentes tipos de fibras para hacer algún deporte en especial, o una carrera, o 100 metros, o 200, o 400, o con vallas, o maratón, o medio maratón, en fin. No cualquiera está genéticamente predispuesto precisamente a poder realizar este tipo de actividades, pero no es limitativo para explorar otras posibilidades. Entonces, varios ejercicios, como los ejercicios aeróbicos, pueden transformar algunas fibras glucolíticas rápidas en oxidativas glucolíticas rápidas. Estos ejercicios de resistencia no aumentan la masa muscular. Los ejercicios que requieren periodos cortos de fuerza producen un incremento en el tamaño de las fibras oxidativas rápidas. Entonces aquí sí hay una hipertrofia, porque se aumenta la síntesis de filamentos delgados y filamentos gruesos. Entonces son para periodos cortos de fuerza, y aquí sí hay hipertrofia en los músculos. El músculo cardíaco, otro tema. Ya dijimos que están las paredes del corazón. eh, Están unidos entre sí por un punto de conexión llamado disco intercalado, que esto permite que el potencial de acción pase de una fibra a la otra sin mayor problema. Tiene la característica de la autorritmicidad, o sea, solitas se estimulan las fibras cardíacas para que se produzca la contracción. La contracción de hecho dura más que la del músculo esquelético, y la disposición de actina y miocina es la misma. Pero una gran diferencia es que hay más mitocondrias y también de mayor tamaño. Y sí dependen de la respiración aeróbica para la generación de ATP. ¿Por qué? Porque requieren oxígeno de manera constante. Pero pueden aparte utilizar el ácido láctico que se forma en las fibras musculares esqueléticas para producir ATP. El músculo liso, ya dijimos, bueno, como el cardíaco es involuntario, los potenciales de acción se transfieren de una célula a otra por medio de uniones en hendidura. Se pueden estimular con neurotransmisores, hormonas o alguna señal autorrítmica, y las encontramos en paredes, por ejemplo, de arterias, venas, órganos huecos, vías aéreas, o en músculos, por ejemplo, los que están unidos a los folículos del pelo, músculos para ajustar el diámetro de las pupilas y para enfocar el cristalino en los ojos. El músculo liso también contiene filamentos gruesos con delgados, pero no están dispuestos en sarcómeras. No tienen un patrón regular, no se traslapan y no se considera estriado. Y la cantidad de calcio que tienen almacenada es en realidad poca. Un filamento se une a otro por un punto llamado cuerpo denso, y se estiran precisamente entre los cuerpos densos. Y es el cuerpo denso suple la función de los discos Z. Entonces, durante la contracción de los filamentos, van a atraer a los cuerpos densos, y esto va a provocar un acortamiento de la fibra muscular. Esta es una imagen de dos ejemplos de músculo liso. Tiene un patrón irregular, tiene su inervación, entonces se ven las neuronas autonómicas. Y veremos más adelante otra imagen similar. Entonces, este músculo liso, su contracción dura más que el esquelético. El calcio que está en el líquido intersticial es el que estimula la contracción. No hay mucho calcio en el interior. Y el calcio se mueve lentamente fuera de la fibra muscular, lo que hace que se retarde la relajación. Entonces, esto permite sostener un tono muscular por largo tiempo, precisamente por la persistencia del calcio. Esto es importante, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, donde se mantiene una presión sobre el contenido alimentario, y también en las paredes de los vasos sanguíneos, porque mantiene una presión constante
de la sangre. Entonces, ¿cómo es que se contraen? Bueno, en respuesta a potenciales de acción del sistema nervioso autónomo. En el caso, por ejemplo, de la pupila, una energía luminosa hace que se contraiga. En el tema del tubo digestivo, cuando se estiran las paredes intestinales, esto inicia el proceso de la peristalsis, estas ondas de propulsión del alimento. Ya mencioné yo hormonas que relajan, por ejemplo, la adrenalina relaja el músculo liso en las vías aéreas y en las paredes de los vasos sanguíneos. Y también puede afectarse por cambios en el pH, así como los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Esa es la segunda imagen que les comentaba, donde quisiera resaltar precisamente los cuerpos densos, que es el punto, los puntos de unión, que es lo que hace que se acerquen entre ellos, entre los cuerpos densos, y es lo que provoca la contracción del músculo liso. Ahora, tema de regeneración. Ya se, está un término que se llama hiperplasia y otro término que se llama hipertrofia. Hiperplasia significaría aumentar el número de fibras. Ya comentamos que el músculo esquelético tiene una capacidad de regeneración limitada. O sea, después del nacimiento se debe principalmente al aumento de tamaño de sus fibras, o sea, a hipertrófica. Las células satélite que están presentes se dividen y se fusionan con las fibras existentes y esa ayuda al crecimiento muscular y ayuda a reparar alguna fibra que esté dañada. En el caso, por ejemplo, del músculo cardíaco, también se puede hipertrofiar cuando hay un aumento en el trabajo del corazón. Esto se demuestra en atletas que tienen un corazón engrandecido. O también en casos de una enfermedad, que una persona con hipertensión crónica que no se ha tratado, el corazón ha estado trabajando de una forma más fuerte y se va hipertrofiando hasta que llega un momento en que falla. Y en el caso del útero es un caso muy especial, es un músculo liso también y aquí sí se retiene la capacidad para su división. A partir de donde se desarrolla el músculo, básicamente se los pongo para que sepan que viene del mesodermo. Durante eh, la vida fetal hay unas columnas de mesodermo que se segmentan formando unas estructuras llamadas somitas y cada célula de un somita tiene tres regiones, miotoma, dermotoma y esclerotoma, que van a dar origen a diferentes músculos y tejidos y huesos. El músculo cardíaco liso también se desarrolla a partir de células migratorias que provienen del mesodermo. El envejecimiento. El envejecimiento, bueno, se produce una pérdida progresiva en la masa muscular esquelética, disminuye la fuerza, se enlentecen los reflejos musculares, hay pérdida de la flexibilidad y parece que hay un aumento en el número relativo de fibras oxidativas lentas. ¿Es posible combatir esto? Bueno, con actividades aeróbicas, un poco de entrenamiento de fuerza, se puede retardar la pérdida en el desempeño muscular. Por eso es importante la activación física en todas las edades y también importante en las personas de la tercera edad que lo continúen haciendo para que de alguna manera no pierdan su capacidad de movilidad. Muchísimas gracias por su atención.